Hermano, familia, hoy no vengo ligero, hoy no vengo a entretenerte ni a decirte algo bonito para que lo escuches y sigas igual. Hoy vengo con temor de Dios en el corazón porque hay algo serio, algo delicado, algo profundamente espiritual que el Espíritu Santo ha estado inquietando en mi pecho desde hace días y yo no puedo callarlo. Óyeme bien, porque no te hablo desde teoría, no te hablo desde un púlpito frío, te hablo desde cicatrices espirituales, desde batallas que he visto, desde cosas que he cargado sin entenderlas hasta que Dios me abrió los ojos. Hay muchos creyentes buenos, sinceros, llenos de amor, que están agotados, drenados, confundidos, atacados en su mente y en su casa y no saben por qué. Oran, ayunan, sirven, imponen manos, claman por los enfermos y aún así algo no cuadra, algo se rompe después, algo se oscurece después, algo pesa después y nadie les explicó que no toda oración es igual, que no todo acto espiritual es neutro, que no todo hacer por Dios está alineado con la instrucción de Dios. Escúchame con el corazón abierto. ¿Alguna vez has orado por alguien enfermo y después tú terminaste peor que antes? ¿Alguna vez impusiste manos con fe, con amor, con lágrimas incluso, y al llegar a tu casa sentiste una opresión extraña, un cansancio que no era físico, una batalla mental que no estaba ahí antes? ¿Alguna vez dijiste, Señor, yo solo quise ayudar, ¿por qué me siento así? Yo sé que muchos no lo dicen en voz alta por miedo a que los juzguen, por miedo a que les digan que les falta fe, pero el Espíritu Santo me dijo que hoy había que poner esto sobre la mesa con verdad y con cuidado, porque hay heridas que no vienen del pecado, vienen de la ignorancia espiritual. Hay cargas que no vienen de desobedecer, vienen de no haber sido enseñados. Iglesia, hemos romantizado demasiado la idea de orar por todos, sin entender el peso espiritual que eso implica. Hemos reducido la imposición de manos a un gesto automático, casi mecánico, sin discernir qué estamos tocando, qué estamos cargando, qué estamos permitiendo entrar a nuestro campo espiritual. Y nadie te lo explicó. Nadie te dijo que las manos no son solo manos, no, que son puntos de contacto, que son instrumentos de transferencia. Nadie te dijo que en el mundo espiritual no todo se resuelve tocando, que a veces tocar sin instrucción abre puertas que después no sabes cómo cerrar. Y escúchame bien, porque esto es importante. No estoy diciendo que orar por los enfermos esté mal. No estoy diciendo que Dios no sane. No estoy diciendo que el poder de Dios no se manifieste. Estoy diciendo algo mucho más delicado y más profundo. Que hay una advertencia bíblica que muchos han pasado por alto. Y esa advertencia no viene para asustarte, viene para protegerte. Yo sé dónde estás. Yo sé que tu corazón ama servir. Yo sé que cuando alguien te pide oración, tú no quieres decir que no. Yo sé que hay creyentes que sienten culpa si no imponen manos, como si estuvieran fallando a Dios. Pero escúchame con ternura pastoral y con autoridad espiritual. Dios no te pidió que cargaras con todo, ni con todos, ni de cualquier manera. Hay un orden espiritual, hay un diseño, hay una sabiduría que no se aprende con buenas intenciones, se aprende con revelación. Y cuando ese orden se rompe, el enemigo no pierde tiempo en aprovecharlo. Muchos ataques que hoy están viviendo creyentes fieles no comenzaron con pecado, comenzaron con exposición innecesaria, comenzaron con tocar lo que no fue asignado, comenzaron con meterse en batallas que no fueron discernidas, comenzaron con imponer manos sin cobertura, sin dirección, sin escuchar primero al Espíritu Santo. Y luego vienen las preguntas: ¿por qué mi casa está inquieta? ¿Por qué mi mente no descansa? ¿Por qué después de servir me siento más vacío? Y nadie conecta los puntos, porque nadie enseñó que hay actos espirituales que requieren madurez, silencio, espera, y a veces un rotundo no. Hoy el Espíritu Santo quiere despertarte, no avergonzarte. Quiere abrirte los ojos, no quitarte el amor por la oración. Quiere devolverte la paz que perdiste por cargar cosas que no eran tuyas. Y antes de hablar de soluciones, antes de hablar de principios, antes de hablar de lo que sí se debe hacer, había que establecer el problema con honestidad. Porque mientras no se nombre la raíz, el fruto sigue creciendo torcido. Mientras no se hable de esto, muchos seguirán imponiendo manos por presión, por emoción, por costumbre y seguirán pagando precios espirituales innecesarios.
Escúchame bien, familia. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. No es porque seas débil, es porque Dios te ama lo suficiente como para advertirte. No es porque estés mal, es porque Él quiere guardarte. Hay una advertencia seria en la palabra y no viene para apagar tu fe, viene para afinarla. Hoy no estamos resolviendo nada todavía. Hoy estamos despertando. Hoy estamos poniendo luz donde hubo confusión. Hoy estamos diciendo, Señor, enséñanos a orar como tú quieres, no solo como nosotros creemos. Y eso, hermano, hermana, ya es el primer paso hacia la sanidad verdadera. Familia, ahora entramos un poco más profundo y necesito que sigas conmigo con el corazón abierto, porque aquí es donde muchos comienzan a incomodarse. No porque Dios sea duro, sino porque la verdad empieza a alumbrar rincones que llevaban tiempo sin luz. Yo no vengo a acusarte, vengo a explicarte algo que nadie se tomó el tiempo de decirte y que ha dejado a demasiados creyentes caminando cansados, confundidos y espiritualmente drenados. Escúchame bien, porque lo que voy a decir ahora no es para señalar a los malos, es para proteger a los buenos. El problema no es que ores. El problema no es que ames a la gente. El problema no es que quieras ver milagros. El problema es que muchas veces estamos haciendo cosas espirituales correctas de una manera espiritualmente incorrecta. Hay una idea que se ha metido silenciosamente en la iglesia, una idea peligrosa porque parece piadosa, y es esta: si alguien está mal, yo tengo que orar. Si alguien está enfermo, yo tengo que imponer manos. Si alguien me lo pide, decir que no es falta de fe. Y nadie se detuvo a decirte que en el reino de Dios no todo lo urgente es tu asignación, que no toda necesidad es tu responsabilidad directa, que no toda petición viene acompañada de autorización espiritual. Y aquí es donde muchos creyentes bien intencionados se están metiendo en problemas sin entender por qué. Porque el corazón va más rápido que el discernimiento, porque la emoción va más rápido que la instrucción, porque el deseo de ayudar va más rápido que la obediencia. Yo he visto personas que aman a Dios de verdad, que sirven fielmente, que no viven en pecado oculto y aún así viven cansadas, con la mente atacada, con el hogar inquieto, con una sensación constante de carga que no se va. Y cuando uno se sienta a escucharlos, cuando uno rasca un poco más profundo, siempre aparece el mismo patrón. Están cargando cosas que no les correspondían. Están tocando batallas que no fueron asignadas. Están imponiendo manos sin haber sido enviados. Y nadie les dijo que en el mundo espiritual eso tiene consecuencias. No porque Dios castigue, sino porque el orden espiritual fue ignorado. Iglesia, hay una diferencia grande entre compasión y absorción, entre intercesión y transferencia, entre servir y exponerse. Pero esas diferencias no se aprenden solas. Nadie nace sabiendo discernirlas. Y cuando no se enseñan desde el púlpito, el pueblo de Dios paga el precio en silencio. Porque luego el creyente no entiende por qué después de orar por otros, su oración se vuelve pesada, por qué después de ministrar ya no tiene fuerzas para su propia casa, por qué su espíritu se siente como si hubiera cargado un peso que no sabe cómo soltar. Y entonces el enemigo aprovecha esa confusión para susurrar mentiras. Te falta fe, Dios no te usa, algo anda mal contigo. Y no, hermano, no es eso. Es que nadie te enseñó a discernir antes de actuar. Escúchame con cuidado, porque esto es importante. La imposición de manos nunca fue diseñada para ser automática. Nunca fue diseñada para ser impulsiva. Nunca fue diseñada para ser una reacción emocional. En la Biblia, todo lo que involucra contacto espiritual tiene peso, intención y orden. Pero hoy hemos simplificado tanto las cosas que creemos que más acción siempre es mejor, que más contacto siempre es fe, que más rapidez siempre es obediencia. Y no siempre es así. A veces la fe más madura sabe esperar. A veces la obediencia más profunda sabe decir, Señor, dime primero. A veces el amor verdadero sabe decir, no ahora. Hay creyentes que han confundido disponibilidad con asignación. Están disponibles para todo, pero no fueron asignados a todo. Están dispuestos a ayudar a todos, pero no fueron enviados a todos. Y cuando esa línea se cruza, el alma comienza a resentirlo, el espíritu comienza a agotarse y la vida devocional empieza a perder frescura. Y nadie conecta eso con el hecho de que están tocando cosas que no les correspondían. Porque se nos enseñó a hacer,
pero no se nos enseñó a discernir. Se nos enseñó a mover las manos, pero no a escuchar primero la voz. Yo he estado ahí. Yo he visto esto de cerca. Yo también he sentido el cansancio que no se quita durmiendo, la batalla mental que aparece sin aviso, la opresión que no se explica con lógica. Y no te hablo desde teoría, te hablo desde experiencia pastoral. He visto personas que después de orar por otros comienzan a tener sueños pesados, pensamientos intrusivos, conflictos en casa que antes no estaban. Y cuando uno investiga, no hay pecado oculto, no hay doble vida, hay exposición innecesaria, hay falta de cobertura, hay actos espirituales hechos sin instrucción clara del Espíritu Santo. Familia, el problema no es que el poder de Dios falle. El problema es que hemos olvidado que el poder de Dios opera bajo principios. Y cuando los principios se ignoran, aunque la intención sea buena, el orden se rompe. Dios no nos llamó a ser héroes espirituales, nos llamó a ser obedientes. No nos llamó a resolverlo todo, nos llamó a seguir su voz. Y cuando la iglesia confunde activismo espiritual con madurez espiritual, el pueblo se cansa, se quema y se frustra. Y aquí necesito hablarle al corazón de alguien específico. Hay personas que sienten presión cuando alguien les pide oración. Sienten que decir no es rechazar a la persona, cuando en realidad a veces decir no es obedecer a Dios. Hay personas que oran por todos porque tienen miedo de que Dios se enoje si no lo hacen. Escúchame bien, Dios no se enoja porque escuches su voz y obedezcas su orden. Dios no te pidió que fueras salvador de nadie. Ya hay uno y se llama Jesucristo. Tú no tienes que cargar lo que Él no te asignó. Este bloque no es para darte soluciones todavía. Este bloque es para que entiendas el problema en su raíz. El problema no es falta de fe. El problema no es falta de amor. El problema es falta de discernimiento enseñado. Y eso no es culpa tuya. Eso es una responsabilidad que la iglesia tiene que asumir. Porque cuando no se enseña el peso de los actos espirituales, el pueblo los trata como livianos. Y lo que se trata como liviano, aunque sea santo, termina mal manejado. Hoy el Espíritu Santo nos está deteniendo antes de seguir avanzando. Nos está diciendo, espera, mira, escucha. Porque antes de hablar de sanidad, de autoridad, de poder, hay que hablar de orden, hay que hablar de cuidado, hay que hablar de responsabilidad espiritual. Y mientras no se establezca esto, muchos seguirán imponiendo manos con amor y pagando precios que nunca debieron pagar. Hoy no estamos cerrando el tema, hoy lo estamos profundizando. Y si esto te está incomodando un poco, no es condenación, es Dios cuidándote antes de que el desgaste sea mayor. Hermano, familia, ahora vamos a entrar en una zona delicada, una zona donde ya no basta con sentir, aquí hay que escuchar con reverencia. Porque cuando la Biblia habla en tono de advertencia, no lo hace para asustar, lo hace para guardar. Y hay advertencias en la palabra que no se predican mucho porque no emocionan, no levantan aplausos, pero salvan vidas espirituales. Escúchame bien, porque este bloque no es una opinión mía, no es una experiencia personal adornada, es una línea que atraviesa toda la Escritura. Dios es sanador, sí, pero también es Dios de orden, de procesos y de tiempos. Y cuando ese orden se ignora, aunque la intención sea buena, el daño puede ser real. La Biblia nunca presenta la imposición de manos como algo liviano. Nunca la presenta como un gesto casual, improvisado o automático. Cada vez que aparece, aparece rodeada de contexto, de autoridad, de discernimiento, de envío. Y cuando ese contexto se ignora, la misma palabra levanta una bandera roja. Hay un pasaje que muchos prefieren no citar porque es incómodo, pero está ahí, escrito sin pedir permiso. No impongas las manos con ligereza. Esa frase no fue escrita para incrédulos. Fue escrita para líderes, para creyentes, para gente de iglesia. Y no se refiere solo a ordenación ministerial, se refiere a una actitud espiritual. No toques a la ligera lo que pertenece al ámbito espiritual. No te apresures donde Dios no te apuró. Escúchame con atención, iglesia. Dios nunca tuvo problema con la fe. Dios nunca tuvo problema con la compasión. El problema siempre ha sido la prisa sin dirección. Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, cada vez que el hombre se adelantó a Dios,
algo se quebró. Abraham quiso ayudar a la promesa y nació Ismael. Moisés golpeó la roca cuando debía hablarle y perdió la entrada a la tierra prometida. Saúl ofreció sacrificio cuando no le correspondía y perdió el reino. ¿Ves el patrón? No era mala intención, era acción fuera de instrucción. Y eso, en el mundo espiritual, tiene consecuencias. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el que tenía todo el poder, no sanaba a todos de la misma manera. A algunos los tocó, a otros les habló, a otros ni siquiera los vio, solo declaró la palabra. A otros les preguntó primero, a otros los mandó a hacer algo antes. ¿Por qué? Porque la sanidad no era un espectáculo, era una obra dirigida por el Padre. Jesús dijo algo que a veces pasamos por alto. El Hijo no hace nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Eso significa que ni siquiera Jesús actuaba por impulso, actuaba por revelación. Y si Él no se movía sin ver primero, ¿quiénes somos nosotros para movernos sin escuchar? Iglesia, hay momentos en la Biblia donde el silencio fue más obediente que la acción. Hay momentos donde esperar fue más espiritual que tocar. Hay momentos donde no hacer nada fue la mayor demostración de fe. Pero eso no se predica mucho, porque nos gusta sentirnos útiles, activos, necesarios. Y sin darnos cuenta, hemos convertido el ministerio en activismo y el activismo en desgaste. Hemos confundido movimiento con obediencia, ruido con unción, rapidez con fe. Y la Biblia no funciona así. Hay advertencias claras sobre tocar lo que no fue asignado. En el Antiguo Testamento hubo hombres que murieron no por rebelión, sino por tocar lo santo fuera de orden. No porque Dios fuera cruel, sino porque el diseño espiritual fue violado. Eso nos incomoda, porque queremos un Dios que ignore los procesos, pero la Biblia muestra un Dios que protege sus diseños, porque sabe que fuera de ellos el hombre se daña. Lo santo sin orden no bendice, hiere. Y esto no es para meter miedo, es para traer madurez. Escúchame bien, porque esto es clave. No toda enfermedad es tu batalla. No toda persona enferma que se te cruza fue puesta delante de ti para que tú la toques. No toda petición viene con autorización espiritual. Y decir esto no te hace menos espiritual, te hace más obediente. Hay veces que Dios sana usando a alguien, y hay veces que Dios guarda a alguien no usándolo. Hay veces que el milagro no está en imponer manos, está en saber cuándo no hacerlo. La Iglesia ha enseñado mucho sobre autoridad, pero poco sobre límites. Mucho sobre poder, pero poco sobre cuidado. Mucho sobre fe, pero poco sobre discernimiento. Y cuando se predica autoridad sin responsabilidad, el pueblo se expone, porque la autoridad espiritual no es solo capacidad de hacer, es también sabiduría para detenerse. El mismo espíritu que sana es el espíritu que advierte. El mismo espíritu que impulsa es el espíritu que frena. Y cuando solo escuchamos una parte de su voz, caminamos cojos espiritualmente. Familia, hay creyentes que han confundido obediencia con presión social. Oran por alguien no porque Dios lo dijo, sino porque había gente mirando. Imponen manos no porque el Espíritu los guió, sino porque así se hace en la iglesia. Y nadie les dijo que en el reino de Dios la costumbre no es autoridad, que el siempre se ha hecho así no reemplaza la voz de Dios, que repetir un acto santo sin dirección divina no lo vuelve más santo, lo vuelve riesgoso. Este bloque no viene a quitarte el deseo de orar por los enfermos, viene a devolverte el temor de Dios, viene a recordarte que el reino no funciona por impulso, funciona por revelación. Viene a decirte que hay advertencias en la Biblia que no son opcionales, que cuando Dios dice no con ligereza, no es sugerencia, es protección, porque Él ve lo que tú no ves, Él sabe lo que tú no sabes, Él conoce las dimensiones que tú no percibes. Y déjame decirte algo con ternura pastoral. Si alguna vez te sentiste mal después de orar por alguien, no te condenes. No pienses que eres débil, no pienses que Dios te rechazó. Tal vez solo estabas caminando con amor, pero sin información. Y hoy Dios no te está corrigiendo con enojo, te está instruyendo con cuidado, porque Él no quiere que sigas pagando precios innecesarios. Él no quiere que sigas cargando cosas que no eran tuyas. Él no quiere que confundas fe con imprudencia.
Todavía no estamos hablando de cómo hacerlo bien. Todavía no estamos dando instrucciones. Todavía no estamos cerrando el tema. Estamos dejando que la palabra haga lo que sabe hacer, poner freno cuando el corazón quiere correr. Y si esto te está incomodando, si algo dentro de ti se está acomodando, no resistas. No es acusación, es Dios diciéndote: detente un momento, déjame enseñarte algo antes de que sigas, porque en el reino, obedecer a tiempo siempre evita heridas después. Hermano, familia, aquí es donde muchos mensajes se detienen, pero nosotros no podemos detenernos aquí, porque ahora el Espíritu Santo nos permite ver lo que antes solo sentíamos. Aquí es donde la niebla se empieza a disipar. Aquí es donde lo que te cansaba sin explicación empieza a tener nombre. Óyeme bien, porque este momento es delicado y es santo. No estamos hablando de quitarte fe, estamos hablando de devolverte gobierno espiritual. No estamos hablando de apagar el fuego, estamos hablando de ponerlo en el altar correcto. Y ahora sí, con cuidado, con temor de Dios y con claridad bíblica tenemos que decirlo. La imposición de manos no es un gesto neutro, es un acto de transferencia espiritual. Yo sé que esta palabra sacude, yo sé que esto no se predica mucho, pero está en la Escritura, está en la experiencia de la iglesia primitiva y está en la vida de muchos creyentes que no entendieron esto a tiempo. Las manos, hermano, no son solo carne y hueso. Las manos en la Biblia representan autoridad, envío, impartición, carga, bendición y también exposición. Por eso Dios nunca permitió que se usaran a la ligera. Por eso hay advertencias, por eso hay procesos, porque cuando tocas algo fluye y no siempre sabes qué está fluyendo si no discerniste antes. Escúchame con el corazón abierto. Cuando impones manos, no solo estás orando, estás entrando en contacto espiritual con la condición del otro. Y aquí es donde muchos se confunden, porque piensan que todo contacto espiritual es automáticamente seguro si la intención es buena. Y no es así. En el mundo espiritual, la intención no reemplaza el orden. El amor no anula el diseño. La fe no cancela los principios. Dios es amor, sí, pero Dios también es gobierno. Y el gobierno del cielo tiene leyes espirituales que cuando se ignoran no castigan, pero sí exponen. Aquí hay algo que necesitas entender y que te va a traer descanso. No toda sanidad requiere imposición de manos. Eso lo vemos en Jesús una y otra vez. Él no repitió un método como fórmula. Él no actuó por impulso. Él no tocó todo lo que se le acercó. ¿Por qué? Porque él sabía algo que muchos creyentes han olvidado, que tocar sin asignación puede hacerte cargar lo que no te corresponde. Por eso hubo veces que Jesús sanó a distancia. Por eso hubo veces que habló una palabra. Por eso hubo veces que preguntó primero. Porque él no estaba reaccionando a la necesidad, estaba obedeciendo al Padre. Iglesia, aquí está la revelación central que tienes que guardar como tesoro. La imposición de manos es una herramienta poderosa, pero solo es segura cuando nace de instrucción divina, no de presión humana. Cuando nace de obediencia, no de emoción. Cuando nace de discernimiento, no de costumbre. Y cuando esto no se entiende, el creyente empieza a cargar dolores que no son suyos, luchas que no fueron asignadas, opresiones que no tenían derecho legal sobre su vida. Hay personas que han absorbido cargas ajenas sin saberlo, han tocado dolor ajeno sin cobertura, han entrado en batallas espirituales sin haber sido enviados y luego se preguntan por qué su ánimo se apagó, por qué su oración se volvió pesada, por qué su casa se llenó de tensión. No es porque Dios los abandonó, es porque tocaron sin discernir y Dios en su misericordia hoy te está diciendo: hijo, hija, detente, no todo se toca. Esto no te hace menos espiritual, te hace más maduro. La madurez espiritual no se mide por cuántas manos impones, sino por cuántas veces sabes esperar a que Dios te diga ahora. La inmadurez corre, la madurez escucha, la inmadurez reacciona, la madurez discierne. Y Dios quiere llevar a su pueblo a un nivel donde la fe no sea impulsiva, sino gobernada por su voz. Escúchame bien, porque esto es clave. Hay enfermedades que no se tratan tocando, se tratan intercediendo a distancia. Hay batallas que no se ganan imponiendo manos, se ganan cubriéndose primero. Hay personas que necesitan oración, pero no contacto.
Y eso no es falta de amor, eso es sabiduría espiritual. El mismo Espíritu Santo que te mueve a orar es el que te advierte cuándo no tocar. Y cuando ignoras esa advertencia, no estás siendo valiente, estás siendo imprudente. Aquí es donde muchos se equivocaron. Pensaron que decir no era falta de fe, cuando en realidad era obediencia. Pensaron que detenerse era apagar el espíritu, cuando en realidad era honrarlo. Pensaron que siempre había que hacer algo, cuando a veces Dios estaba diciendo, no hagas nada, déjamelo a mí. Y cuando esa voz se ignora, el cuerpo paga el precio, la mente lo resiente y la casa lo siente. Hermano, hermana, hay creyentes que están drenados, no porque el enemigo sea fuerte, sino porque han estado peleando batallas que no les correspondían. Han estado tocando sin cobertura. Han estado ministrando sin escuchar primero. Y Dios no quiere que sigas así. Él no te llamó a ser esponja espiritual. Él no te llamó a absorber dolores ajenos. Él te llamó a ser instrumento bajo su dirección, no bajo presión. Y aquí quiero que escuches esto con ternura. Dios no te necesita desesperado, te necesita obediente. No te necesita reaccionando a todo, te necesita alineado a su voz. No te necesita tocando a todos, te necesita escuchándolo a Él, porque cuando Dios envía, Él respalda. Pero cuando uno se envía solo, el desgaste llega rápido, y muchos creyentes se enviaron solos, con buenas intenciones, pero sin instrucción clara. Este bloque no viene a asustarte, viene a liberarte, viene a decirte que no estás obligado a tocar todo lo que duele, que no estás obligado a cargar todo lo que ves, que no estás obligado a imponer manos por presión religiosa. Hay una libertad santa en decir, Señor, dime tú cómo, cuándo y a quién. Y esa libertad trae descanso, trae paz, trae orden. Ahora que esta verdad fue revelada, no la uses para juzgar a otros, úsala para cuidarte, no la uses para endurecerte, úsala para madurar, porque Dios no te está quitando autoridad, te está enseñando a usarla bien. Y cuando la autoridad se usa bien, no desgasta, no confunde, no hiere, protege, sana y edifica. Todavía no hemos terminado. Todavía hay que aprender cómo caminar esto en lo práctico, cómo orar sin contaminarse, cómo ministrar sin cargarse. Pero ahora ya sabes algo que antes no sabías. Y cuando la luz llega ya no caminas igual. Aquí no termina el mensaje. Aquí comienza el orden. Hermano, familia, ahora que la luz fue encendida, ahora que el Espíritu Santo ya puso nombre a lo que antes solo dolía, no podemos quedarnos en la revelación sin caminarla. Porque la verdad que no se aplica se vuelve carga. Y Dios no te trajo hasta aquí para ponerte otra carga encima, sino para quitarte las que nunca fueron tuyas. Aquí entramos en lo práctico, pero escúchame bien, no en fórmulas, no en rituales, no en métodos automáticos, sino en una manera distinta de pararte espiritualmente frente a la necesidad, frente al dolor ajeno, frente a la petición de oración. Porque Dios no está buscando cristianos que reaccionen rápido, está formando hijos que disciernen profundo. Lo primero que el Espíritu Santo quiere restaurar en ti es algo que muchos perdieron sin darse cuenta: el permiso interno de detenerte. Hay creyentes que sienten que si no hacen algo inmediatamente están fallando, pero la fe madura no vive apresurada. La fe madura sabe esperar una instrucción. Antes de orar por alguien, antes de tocar, antes de imponer manos, hay una pregunta: ¿qué deben hacer en tu espíritu, no en tu boca, sino adentro? Señor, ¿eres tú el que me envía ahora? Y esa pausa, hermano, no es duda. Esa pausa es reverencia. Esa pausa es obediencia. Esa pausa es protección. Aprender a orar sin contaminarte empieza por aprender a escuchar antes de actuar. Hay oraciones que Dios quiere que hagas en silencio, en secreto, a distancia. Hay oraciones que no requieren contacto, requieren cobertura. Hay personas que no necesitan tus manos, necesitan que tú las pongas delante del trono de Dios y nada más. Y cuando tú obedeces eso, algo cambia. Ya no sales drenado, ya no sales pesado, ya no sales confundido, sales en paz. Porque cuando Dios envía, Él cubre. Cuando Dios asigna, Él respalda. Pero cuando uno se adelanta, el cuerpo lo paga. Escúchame con ternura pastoral, porque esto es importante.
No toda petición de oración requiere acceso a tu campo espiritual. Tú puedes amar, interceder, bendecir, sin tocar. Tú puedes orar con autoridad sin imponer manos. Tú puedes cubrir sin absorber. Y esto no te hace menos usado por Dios, te hace más sabio. Hay una diferencia grande entre ser canal y ser esponja. El canal deja fluir lo que viene de Dios y sigue limpio. La esponja absorbe todo y termina saturada, pesada, inútil. Dios no te llamó a absorber dolores ajenos, te llamó a canalizar su gracia bajo su dirección. Ahora bien, hay algo práctico que muchos creyentes nunca hicieron y por eso viven vulnerables: aprender a cerrar el acto espiritual cuando termina. Hay personas que oran, imponen manos, ministran y luego se van a su casa como si nada hubiera pasado. Y en el mundo espiritual sí pasó algo. Por eso es tan importante aprender a cubrirte después, aprender a decir: Señor, te devuelvo toda carga que no me pertenece, me cubro con tu paz, cierro toda puerta que no abriste tú. Eso no es miedo, eso es orden. Eso es saber que el mundo espiritual es real y que Dios nos dio autoridad, pero también responsabilidad. Hermano o hermana, tu casa debe ser protegida después del ministerio. No es casualidad que muchos conflictos familiares aparezcan después de temporadas de mucha actividad espiritual. No es casualidad que la mente se agite después de haber tocado dolores ajenos, sin cerrar correctamente. Por eso, cuidar tu casa no es egoísmo, es obediencia. Tú no puedes ministrar bien afuera si tu casa queda expuesta adentro. Dios no te llamó a ganar batallas públicas perdiendo la paz privada. El primer altar que debes guardar es tu hogar. Hay algo más que necesitas aprender y esto trae libertad. No todo no es rechazo. A veces decir no a imponer manos es decir sí a obedecer a Dios. A veces decir no ahora es decir sí al orden del Espíritu. Y si alguien se ofende porque no lo tocaste, ese no era tu peso que cargar. Jesús mismo no sanó a todos los que se le acercaron de la misma manera y nadie puede acusarlo de falta de amor. El amor verdadero no actúa por presión, actúa por dirección. Ahora escúchame bien, porque esto es clave para tu descanso espiritual. Cuando Dios quiere que toques, Él lo deja claro. No hay confusión, no hay ansiedad, no hay presión interna. Hay paz, hay certeza, hay respaldo. Y cuando tú aprendes a distinguir esa voz, tu vida espiritual cambia. Ya no te mueves por costumbre, te mueves por revelación. Ya no haces porque así se hace, haces porque Dios habló. Y eso te guarda, te fortalece, te sostiene. Aplicar esto en lo cotidiano significa algo muy sencillo, pero muy profundo. No reaccionar a toda necesidad visible. El dolor ajeno conmueve, sí, pero no todo dolor es asignación tuya. Tú no eres el Mesías, tú eres un siervo. Y el siervo sigue instrucciones. Hay personas que necesitan ser llevadas a otros, a líderes, a procesos. No todo pasa por ti. Y entender eso quita una carga enorme del alma, porque hay creyentes que se sienten responsables de resolverlo todo y terminan agotados, frustrados y hasta enojados con Dios, cuando Dios nunca les pidió eso. Hermano, hay una libertad santa en decir: Señor, muéstrame cómo orar, no solo a quién. Hay una libertad santa en permitir que el Espíritu Santo te diga: ora desde lejos, ora ahora, ora después, no toques. Y cuando tú obedeces, algo hermoso sucede. La oración vuelve a ser liviana, la comunión vuelve a ser dulce, el gozo vuelve a fluir, porque ya no estás cargando lo que no te corresponde. Y déjame decirte algo que sana el corazón de muchos. Dios no mide tu espiritualidad por cuántas manos impones. Dios mide tu espiritualidad por cuán sensible eres a su voz. Hay gente que impone manos todo el tiempo y no escucha nunca. Y hay gente que toca poco, pero cuando toca, el cielo respalda. Porque aprendieron a esperar, porque aprendieron a discernir, porque aprendieron a obedecer incluso cuando la emoción decía otra cosa. Este bloque es para devolverte gobierno interno, para que no vivas reaccionando, para que no vivas drenado, para que no vivas culpable por no hacer lo que Dios no te pidió. Hoy el Espíritu Santo te está enseñando a orar desde un lugar más alto, más seguro, más ordenado.
Y eso no te quita poder, te lo devuelve. Porque el poder verdadero no está en la prisa, está en la obediencia. Todavía queda un último bloque. Todavía Dios quiere sellar tu identidad, cubrir tu casa y orar contigo. Pero si hasta aquí algo ya se acomodó dentro de ti, si algo ya descansó, si algo ya se soltó, dale gracias a Dios. Porque no te está corrigiendo para herirte, te está instruyendo para guardarte. Y el creyente que aprende a orar sin contaminarse, aprende a caminar largo sin quebrarse. Hermano, familia, llegamos al lugar donde Dios no solo enseña, sino que afirma, donde no solo corrige, sino que cubre, donde no solo ordena, sino que abraza. Yo siento con claridad que si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, no fue curiosidad, no fue porque tenías tiempo libre. Dios te trajo porque Él no quería que siguieras caminando cargado, confundido o con culpa por cosas que nunca fueron tu responsabilidad. Hoy no vengo a exigirte más, vengo a devolverte identidad. Porque cuando la identidad se restaura, el descanso vuelve, la paz se establece y la obediencia deja de ser pesada. Escúchame con ternura pastoral, tú no eres imprudente por no saber esto antes. Tú no eres débil por haberte cansado. Tú no eres menos espiritual por haber sentido peso después de orar. Tú eres un hijo que amó con sinceridad y actuó con lo que sabía. Y Dios no corrige a sus hijos con desprecio, los instruye con cuidado. Él no te trajo hasta aquí para decirte fallaste. Te trajo para decirte, te voy a enseñar a caminar sin romperte. Porque el Padre que ama también protege. Y hoy el Espíritu Santo quiere cubrirte donde antes estabas expuesto. Hay una mentira que muchos creyentes cargan en silencio y hoy tiene que romperse. La mentira de que tu valor espiritual depende de cuánto haces. No, hermano, tu valor espiritual depende de quién eres en Cristo y de cuán sensible eres a su voz. Dios no te mide por cuántas manos impones, te mide por cuántas veces obedeces incluso cuando nadie te ve. Dios no te mide por cuántas batallas peleas, te mide por cuántas sabes dejar en sus manos. Y cuando entiendes eso, algo profundo se acomoda dentro de ti. La ansiedad espiritual se va, la culpa se cae, la presión se rompe. Hoy Dios te devuelve una verdad sencilla pero poderosa. Tú no eres el sanador, tú eres el Hijo. El sanador es Él, el redentor es Él, el que carga es Él. Tú eres el instrumento cuando Él decide usarlo, no cuando la presión humana lo exige. Y entender esto no te aleja de Dios, te alinea con Él. Porque Dios nunca quiso que sus hijos vivieran agotados por intentar hacer lo que solo Él puede hacer. Él quiso hijos que caminen con Él, no delante de Él ni detrás de Él. Hermano, hermana, hay una identidad que hoy se afirma sobre ti, guardia espiritual de tu casa, no salvador del mundo, no héroe religioso, no solucionador de todo, guardián. Y el guardián sabe cuándo abrir la puerta y cuándo cerrarla. El guardián sabe qué entra y qué no entra. El guardián sabe que su primera responsabilidad no es impresionar a otros, sino proteger lo que Dios le confió. Tu casa, tu mente, tu matrimonio, tus hijos, tu descanso espiritual. Eso también es ministerio. Y Dios no bendice un ministerio que destruye al ministro. Ahora quiero hablarte desde lo más pastoral de mi corazón. Si en algún momento oraste por alguien y luego sentiste culpa, confusión o miedo al darte cuenta de que no debías haber tocado, suelta eso ahora mismo. No te condenes. Dios no te está acusando. Él está cerrando una etapa de ignorancia y abriendo una etapa de entendimiento. La ignorancia se sana con luz, no con castigo. Y hoy hay luz, hoy hay orden, hoy hay paz disponible para ti. Escúchame bien, porque vamos a hacer algo santo, algo sencillo, algo profundo. Vamos a sellar lo que Dios hizo en este mensaje. Vamos a cubrir lo que antes estaba expuesto. Vamos a afirmar identidad donde había duda. Cierra tus ojos un momento, ahí donde estás, y acompáñame con el corazón abierto. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada hijo, por cada hija que llegó hasta aquí. Gracias porque tú los conoces, porque tú viste su corazón, porque tú viste su amor sincero, su deseo de servirte, su cansancio silencioso. Hoy declaramos que toda carga
que no viene de ti es soltada ahora mismo. Toda responsabilidad espiritual que no fue asignada por ti se devuelve al trono. Toda exposición innecesaria se cierra en el nombre de Jesús. Cubrimos la mente, cubrimos el cuerpo, cubrimos el espíritu con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, restaura el descanso espiritual, devuelve el gozo de orar sin miedo, devuelve la dulzura de tu presencia. Enseña a tus hijos a escuchar antes de actuar, a obedecer antes de tocar, a discernir antes de hablar. Levanta una generación que no sea impulsiva sino obediente, que no sea presionada sino dirigida, que no viva agotada sino guardada. Ahora, como acto de fe y de identidad, declara conmigo, con voz firme si puedes, o en tu corazón si estás en silencio: yo me levanto para guardar mi casa. Dilo otra vez con entendimiento: yo me levanto para guardar mi casa, no como miedo, sino como gobierno, no como carga, sino como llamado, no como presión, sino como obediencia. Hermano, hermana, guarda esto en tu corazón. Dios no te trajo para exigirte más, te trajo para levantarte mejor. No te trajo para ponerte peso, te trajo para enseñarte a caminar ligero. No te trajo para apagarte, te trajo para alinearte. Y cuando el creyente camina alineado, el enemigo no puede drenarlo. Puede intentar, pero no puede quedarse, porque hay orden, porque hay cobertura, porque hay obediencia. Si hoy algo se soltó, agradece. Si hoy algo se acomodó, honra. Si hoy algo descansó, reconoce que fue Dios cuidándote. No corras de aquí a hacer más cosas. Camina con lo que aprendiste. Aplica con humildad. Guarda tu corazón, guarda tu casa, guarda tu paz. Porque el Dios que te habló hoy no es un Dios lejano, es un Padre cercano que ve cuando sus hijos se cansan y se adelanta para guardarlos. Y nunca lo olvides. Grábalo en tu espíritu y camina con esta certeza hasta el final de tus días. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Vamos con el bloque 6 de 1500 palabras. Hermano, familia, sé que tal vez alguien diga: otro bloque más, pero óyeme con atención, porque esto no es repetición, esto es sellado, esto es comisión, esto es cobertura final. Hay mensajes que enseñan, hay mensajes que confrontan, y hay momentos donde Dios marca, afirma y envía. Este es uno de esos momentos. Aquí no se añade información nueva, aquí se afirma lo que Dios ya hizo. Se cierra toda puerta que pudo haber quedado abierta y se levanta al creyente con identidad clara y con espíritu guardado. Porque no basta con entender, hay que quedar establecido. Hermano, escúchame bien, porque hay algo que el Espíritu Santo quiere que quede profundamente grabado en ti. Discernir no te hace frío, te hace responsable. Hay personas que después de escuchar un mensaje como este sienten una pequeña culpa, como si ahora fueran a volverse distantes, como si amar significara exponerse. Y eso no viene de Dios. Dios no te está convirtiendo en alguien duro, te está convirtiendo en alguien ordenado. No te está quitando compasión, te está quitando confusión, porque el amor verdadero no se mide por cuánto te desgastas, sino por cuánto obedeces. Quiero hablarle a esa parte de tu corazón que ama ayudar, que se mueve rápido cuando ve necesidad, que se duele con facilidad. Dios no te va a pedir que mates eso. Él no quiere apagar esa sensibilidad, Él quiere gobernarla. Porque una sensibilidad sin gobierno se convierte en agotamiento. Y Dios no quiere que sigas agotado. Quiere que seas efectivo, constante, firme, con aceite suficiente para largo camino. El creyente que no aprende a guardarse termina abandonando antes de tiempo. Y Dios no te llamó a comenzar bien y terminar cansado. Te llamó a perseverar con gozo. Escúchame con claridad. Tú no le debes nada a la presión religiosa. No le debes explicaciones a quien no entiende discernimiento. No le debes pruebas a nadie. Tu compromiso es con la voz de Dios, no con la expectativa de la gente. Y cuando tú decides honrar eso, algo poderoso sucede. El Espíritu Santo comienza a confiarte más, no menos. Porque Dios confía en los que saben detenerse. Dios confía en los que no se mueven por aplauso. Dios confía en los que prefieren obedecer en secreto antes que impresionar en público. Hermano, hay algo que quiero que recibas como verdad final.
Discernir cuándo no imponer manos también es ministerio. Guardar tu casa también es ministerio. Cuidar tu mente también es ministerio. Proteger tu matrimonio también es ministerio. No todo ministerio se ve desde un altar. Hay altares invisibles que Dios honra más que los visibles. Y cuando tú entiendes eso, dejas de sentirte menos por hacer menos, porque sabes que estás haciendo exactamente lo que Dios te pidió. Ahora quiero que imagines algo conmigo. Imagina una iglesia llena de creyentes que oran con gozo, que ministran con paz, que sirven sin agotarse, que vuelven a casa en descanso, no en confusión. Imagina familias cubiertas, mentes tranquilas, corazones firmes. Eso no viene de hacer más cosas espirituales, viene de hacerlas con orden. Y Dios está levantando ese tipo de pueblo, no impulsivo, no imprudente, no presionado, un pueblo que oye y obedece. Hermano, hermana, quiero que entiendas esto para el resto de tu caminar cristiano. Cuando Dios quiere usarte, Él se encarga de protegerte. Tú no tienes que forzarte a entrar en nada. Tú no tienes que empujar puertas. Tú no tienes que demostrar nada. El que abre la puerta es Él. El que envía es Él. El que cubre es Él. Y cuando tú caminas así, el enemigo pierde acceso, pierde terreno, pierde ventaja. Porque ya no encuentra creyentes abiertos por ignorancia, sino hijos firmes por entendimiento. Ahora permíteme cerrar esto con una oración final de envío, no de carga, no de exigencia, sino de comisión suave y firme. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que has hecho en este tiempo. Gracias porque hoy no solo enseñaste, hoy sanaste el cansancio oculto de muchos. Hoy cerraste puertas que estaban abiertas por desconocimiento. Hoy devolviste descanso a almas fieles. Yo declaro que cada persona que escuchó esta palabra camina a partir de hoy con mayor discernimiento, con mayor paz, con mayor cobertura. Declaro que su casa está guardada, que su mente está protegida, que su espíritu está alineado contigo. Señor, enséñanos a caminar contigo sin prisa, sin presión, sin confusión. Enséñanos a amar sin exponernos, a servir sin desgastarnos, a obedecer sin miedo. Levanta hijos maduros, no impulsivos, hijos sensibles, no presionados, hijos que oyen tu voz y descansan en ella. Y ahora, como sello final, como identidad que queda establecida, vuelve a declararlo conmigo, no como una frase, sino como un posicionamiento espiritual. Yo me levanto para guardar mi casa. No como temor, sino como autoridad. No como carga, sino como llamado. No como defensa, sino como obediencia. Hermano o hermana, camina con esto. No lo discutas, no lo justifiques, no lo expliques de más. Camina, guarda, discierne, descansa, porque el mismo Dios que te enseñó hoy es el Dios que te sostendrá mañana. Y si alguien te pregunta por qué ahora oras distinto, por qué ahora te detienes, por qué ahora escuchas más, sonríe en tu espíritu y sigue caminando. Tú sabes con quién estás caminando. Y recuerda, para que nunca se te olvide, para que lo lleves como sello en tu corazón y como promesa firme sobre tu vida, el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Este es el momento donde la palabra deja de ser solo escuchada y se convierte en decisión. Donde lo que Dios habló no se queda flotando en el aire, sino que desciende al corazón y se afirma con fe. Porque hay mensajes que informan, pero hay mensajes que piden respuesta. Y este es uno de ellos. No porque Dios necesite que hagas algo para probarle nada, sino porque tu fe necesita expresarse para sellar lo que ya fue sembrado en tu espíritu. La fe que no se declara se debilita, pero la fe que se confiesa se establece. Escúchame bien, con calma, con atención. A lo largo de todo este mensaje, Dios no te habló para señalarte, te habló para guardarte, no te habló para quitarte autoridad, te habló para ordenarla, no te habló para asustarte, te habló para despertarte. Y ahora Él te está mirando con ternura y con firmeza, esperando una respuesta sencilla, pero poderosa, no una respuesta religiosa, no una respuesta automática, sino una respuesta desde el corazón. Porque cuando el corazón responde, el cielo se mueve. Hermano, hay personas que escuchan mensajes como este y dicen amén en silencio, pero siguen caminando igual. Y hay otros que dicen
Señor, aquí estoy, hago un alto, recibo, me alineo. Y esos son los que ven transformación. No porque sean mejores, pues sino porque decidieron creer y posicionarse. Hoy Dios no te está pidiendo que hagas más cosas, te está pidiendo que te pares diferente, que ya no camines desde la presión, sino desde la obediencia, que ya no ores desde el impulso, sino desde el discernimiento, que ya no cargues lo que no te corresponde. Ahora quiero hablarte con claridad pastoral. Hay personas que están escuchando esto y sienten un descanso profundo por dentro, como si algo se hubiera soltado, como si alguien les hubiera quitado un peso invisible de los hombros. Eso no es emoción, eso es el Espíritu Santo confirmando la verdad. Y hay otros que sienten confrontación, resistencia, incluso incomodidad. Eso tampoco es malo, eso es el Espíritu Santo reajustando. Pero en ambos casos hay una decisión que tomar: creerle a Dios y alinearte con lo que Él te mostró. Y aquí viene el llamado, no a la emoción, sino a la fe. Yo quiero que, si esta palabra habló a tu vida, si sentiste que Dios te estaba cuidando, si entendiste que Él quiere guardarte a ti y a tu casa, hagas algo sencillo pero lleno de significado. No para mí, no para un canal, sino como acto espiritual. Escribe en los comentarios con fe y con entendimiento: yo me levanto para guardar mi casa. No lo escribas por escribir, escríbelo como una declaración, escríbelo como un posicionamiento espiritual, escríbelo como alguien que entendió que su casa no es un lugar cualquiera, que su mente no es un campo abierto, que su corazón no es territorio sin dueño. Escríbelo como alguien que decidió dejar de vivir expuesto y empezar a vivir guardado por Dios. Hermano, no subestimes el poder de una confesión hecha con fe. La Biblia dice que creemos con el corazón, pero confesamos con la boca. Y hoy ese comentario no es un comentario más, es una estaca espiritual, es una marca, es una forma de decir: Señor, yo recibo esta instrucción, yo la honro, yo camino en ella. Hay personas que años atrás desearon que alguien les explicara esto a tiempo. Hoy tú lo escuchaste, hoy tú tienes luz, hoy tú puedes decidir. Tal vez alguien dirá: ¿qué tiene que ver escribir un comentario con fe? Escúchame bien, no es el comentario, es la obediencia, es el acto de no quedarte pasivo, es la señal de que tu espíritu está respondiendo. A lo largo de la Biblia, cada vez que el pueblo respondía a la voz de Dios, algo se sellaba. A veces era una palabra, a veces era una piedra levantada, a veces era una declaración pública. Hoy, en este tiempo, esta es la forma sencilla en la que tú dices: aquí estoy, Señor. Hermano, hermana, yo declaro que mientras escribes esa frase, algo se afirma en tu interior. Declaro que Dios trae claridad donde había confusión, descanso donde había cansancio, orden donde había desorden. Declaro que tu casa entra en una nueva etapa, no de perfección, sino de gobierno espiritual, donde ya no todo entra, donde ya no todo se toca, donde ya no todo se carga, porque tú entendiste que obedecer también es amar. Y si estás escuchando esto y no sabes ni por dónde empezar, si sientes que tu vida espiritual ha sido un campo de batalla, este también es un momento para ti. Escribe esa frase como una oración, como alguien que dice: Señor, no sé hacerlo perfecto, pero quiero aprender. Dios no desprecia ese corazón. Él se acerca a él. Él lo enseña. Él lo guarda. Familia, no te vayas de este mensaje igual que como entraste. No porque yo lo diga, sino porque Dios ya hizo algo dentro de ti. Honra eso, afírmalo, escríbelo, decláralo. Y cada vez que lo recuerdes, vuelve a esa verdad. No estás obligado a cargar lo que Dios no te asignó. Estás llamado a obedecer, a discernir y a guardar. Yo oro para que este mensaje marque un antes y un después en tu caminar espiritual. No para que ores menos, sino para que ores mejor. No para que ames menos, sino para que ames con orden. No para que sirvas menos, sino para que sirvas con gozo. Y que cuando alguien vea tu paz, tu descanso, tu firmeza, entienda que no es que te apagaste, es que aprendiste a caminar con Dios. Escríbelo con fe, escríbelo con convicción, escríbelo como quien cree. Yo me levanto para guardar mi casa.
Y camina con esta promesa viva en tu espíritu hoy y siempre. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, hoy no vengo liviano, hoy no vengo a hablarte desde la comodidad de un púlpito bonito ni desde frases que suenan bien. Hoy vengo con algo que pesa en el espíritu. Vengo porque hay alguien que me está escuchando ahora mismo que está cansado, pero no es un cansancio físico solamente. Es un cansancio del alma. Es ese agotamiento que se siente cuando llevas meses, tal vez años, peleando con algo en tu cuerpo que la medicina no ha podido resolver. Escúchame bien, yo no estoy en contra de los médicos, no estoy en contra de los tratamientos. Dios usa médicos, Dios usa ciencia, pero hay batallas que no se resuelven solo con recetas, hay dolores que no se explican solo con exámenes. Hay diagnósticos que se repiten, tratamientos que cambian, pero la condición sigue ahí, como una sombra persistente. ¿Te ha pasado? Vas al médico, te dicen que todo está normal, pero tú sabes que no estás normal. Te hacen estudios, te dan medicamentos y por un tiempo parece que mejora, pero vuelve, ese dolor vuelve, esa opresión vuelve, ese insomnio vuelve, esa ansiedad que se manifiesta en el pecho vuelve. Y lo más duro no es el síntoma. Lo más duro es la sensación de impotencia. Es cuando empiezas a preguntarte en silencio, ¿y si esto nunca se va? Es cuando la fe comienza a desgastarse porque has orado, has llorado, has pedido oración, has sembrado, has hecho lo que sabes hacer y todavía estás luchando. Familia, yo he estado ahí. No te hablo desde teoría, no te hablo desde un libro que leí. He visto personas que aman a Dios con todo su corazón y aún así enfrentan enfermedades que parecen no tener explicación. He orado por madres que lloran en silencio porque su cuerpo no responde. He escuchado la voz quebrada de hombres fuertes que no entienden por qué de repente su salud comenzó a deteriorarse sin razón aparente. Y hay algo que el Espíritu Santo me ha hecho entender con claridad. No toda enfermedad tiene únicamente una raíz física. Escúchame con equilibrio, con madurez espiritual. No estoy diciendo que todo sea demonio. No estoy diciendo que ignores un diagnóstico. No estoy promoviendo irresponsabilidad. Pero sí estoy diciendo algo que muchos no se atreven a predicar. Hay enfermedades que son campo de batalla espiritual. Hay opresiones que se manifiestan en el cuerpo. Hay cargas del alma que terminan enfermando los huesos. La Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos. ¿Te das cuenta? Lo espiritual afecta a lo físico. Y el enemigo sabe algo que tú debes entender hoy. Si logra debilitar tu cuerpo, muchas veces logra debilitar tu fe. Si logra mantenerte en dolor constante, puede distraerte del propósito. Si logra que vivas enfocado en el síntoma, puede robarte la paz. Y poco a poco, sin que te des cuenta, empiezas a normalizar lo que no es normal. Empiezas a convivir con la enfermedad como si fuera parte permanente de tu identidad. Empiezas a decir frases como, así soy yo, siempre he sido delicado, esto es hereditario, en mi familia todos sufrimos de esto. Y sin darte cuenta, estás aceptando como permanente algo que Dios nunca diseñó como definitivo. Hermana, hermano, óyeme bien, hay cosas que la medicina trata, pero hay raíces que solo la palabra arranca. Hay síntomas que se controlan con pastillas, pero hay opresiones que se rompen con autoridad espiritual. Y el problema no es que la iglesia no tenga poder. El problema es que muchas veces hemos reducido la palabra a lectura devocional y no la hemos entendido como arma. La hemos leído como poesía, pero no la hemos activado como medicina. Yo sé que algunos de ustedes están cansados de mensajes exagerados, están cansados de promesas rápidas, están cansados de que les digan declara y ya como si fuera magia. Yo también estoy cansado de eso. No estoy aquí para venderte una fórmula instantánea, no estoy aquí para jugar con tu dolor. Estoy aquí porque hay una verdad bíblica que ha sido subestimada por años y que tiene poder real para tocar el cuerpo, el alma y el espíritu cuando se activa con fe genuina. Y antes de revelarte cuál es, necesito que entiendas algo. La desesperación puede llevarte a buscar respuestas en cualquier lugar. Cuando el dolor se prolonga,
cuando el diagnóstico se complica, cuando el cuerpo no responde, el corazón se vuelve vulnerable. Y es ahí donde muchos terminan buscando en prácticas incorrectas, en supersticiones, en mezclas peligrosas. Y yo vengo hoy a decirte con amor pastoral: no necesitas mezclar luz con tinieblas para sanar. No necesitas tocar puertas equivocadas. No necesitas consultar lo oculto. La respuesta sigue estando en la palabra viva de Dios. Tal vez tú has leído salmos antes, tal vez los has repetido mecánicamente, tal vez los conoces de memoria, pero hoy el Espíritu Santo quiere despertarte a algo más profundo, porque hay un salmo específico que no fue escrito desde comodidad, fue escrito desde aflicción, fue escrito desde quebranto, fue escrito desde una experiencia real de debilidad humana. Y ese salmo encierra una revelación que muchos leen, pero pocos entienden. Pero antes de ir allí, quiero que examines tu corazón. ¿Te has resignado? ¿Te has acostumbrado al dolor? ¿Has dejado de creer que puedes experimentar sanidad porque ya lo intentaste todo? No te condeno. Yo sé lo que es esperar y no ver cambios inmediatos. Yo sé lo que es orar y seguir sintiendo el síntoma al día siguiente. Pero también sé algo con certeza: Dios no ha perdido poder. La cruz no perdió eficacia. La sangre no perdió autoridad. Y la palabra no perdió capacidad de sanar. Hoy no vine a emocionarte, vine a despertarte, vine a decirte que tal vez la batalla no es solo química, tal vez es espiritual, tal vez no se trata solamente de ajustar dosis, tal vez se trata de activar autoridad. Tal vez no es que Dios te abandonó, tal vez es que hay una dimensión de su palabra que aún no has utilizado como medicina viva. Quédate conmigo, abre tu espíritu, porque lo que vamos a tocar no es teoría religiosa, es un principio bíblico profundo que ha traído restauración donde la lógica decía que no había esperanza. Y si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios no juega con tu dolor, Dios no ignora tu lucha. Y hoy comienza un despertar en tu fe que va a cambiar la manera en que enfrentas esa enfermedad que parecía invencible. Hermano, escúchame con atención ahora, porque vamos a entrar en algo que no es cómodo, pero es necesario. Tú no estás cansado solamente por el dolor físico. Tú estás cansado porque no entiendes por qué sigues peleando lo mismo una y otra vez. Vas al médico, haces lo correcto, tomas el tratamiento, sigues las indicaciones y sin embargo hay algo que regresa, algo que no se termina de ir, algo que se manifiesta cuando menos lo esperas. Y eso produce frustración, produce miedo, produce pensamientos que tú ni siquiera te atreves a decir en voz alta. Porque cuando la enfermedad se prolonga, comienza a tocar tu identidad. Ya no es estoy enfermo, es soy enfermo. Ya no es estoy pasando por esto, es así es mi cuerpo. Y sin darte cuenta, lo que empezó como un episodio se convierte en una etiqueta. Y ahí es donde la batalla se vuelve más profunda. Escúchame bien. Hay enfermedades que nacen en lo natural, claro que sí. Pero hay otras que encuentran su raíz en lo invisible. Hay batallas que comenzaron en el alma y terminaron manifestándose en el cuerpo. Hay heridas emocionales no sanadas que el tiempo no resolvió, solo enterró. Y lo que se entierra sin sanar, un día se manifiesta. La Biblia no es ingenua con respecto a esto. Jesús no solo sanaba síntomas, muchas veces reprendía espíritus antes de que el cuerpo fuera restaurado. No porque todo fuera demonio, sino porque en algunos casos había opresión detrás del dolor. Y aquí es donde muchos creyentes fallan. O se van al extremo de espiritualizarlo todo, o se van al extremo de negarlo todo. Pero el equilibrio del reino es más profundo. Hermana, hermano, tu cuerpo no está desconectado de tu espíritu. Lo que cargas por dentro pesa por fuera. La culpa pesa, el resentimiento pesa, el miedo constante pesa, la ansiedad crónica pesa. Y llega un punto donde el cuerpo empieza a hablar lo que el alma no ha querido confrontar. ¿Sabes por qué hay personas que después de un evento traumático desarrollan condiciones físicas? Porque el alma sufrió un impacto que nunca fue tratado espiritualmente. ¿Sabes por qué hay enfermedades que aparecen después de temporadas de estrés prolongado? Porque el cuerpo no fue diseñado para vivir bajo amenaza constante.
Y el enemigo sabe eso. Él no siempre ataca con algo visible. A veces ataca con desgaste. A veces ataca con agotamiento progresivo. A veces ataca sembrando pensamientos de derrota que lentamente afectan tu sistema completo. Y tú crees que solo estás estresado, solo estás cansado, solo estás pasando por una etapa. Pero lo que está ocurriendo es una guerra silenciosa. Déjame decirte algo que va a confrontar, pero lo digo con amor pastoral. Hay creyentes que oran por sanidad, pero siguen alimentando la raíz que enfermó su cuerpo. Siguen guardando rencor, siguen viviendo en conflicto constante, siguen declarando derrota con su boca, siguen creyendo más en el diagnóstico que en la promesa. Y no porque sean malos creyentes, sino porque nadie les enseñó que la sanidad no es solo recibir un milagro, es también cerrar puertas. Hay puertas emocionales, hay puertas mentales, hay puertas espirituales. Y cuando esas puertas están abiertas, el enemigo tiene acceso legal para oprimir, no para poseer, no para dominar a un hijo de Dios, pero sí para oprimir, para desgastar, para afectar. Tú puedes amar a Dios y estar bajo opresión en un área. Puedes ser fiel y estar débil. Puedes ser creyente y estar cansado. Eso no te hace menos espiritual, pero sí te obliga a despertar. Porque si tú enfrentas una batalla espiritual con herramientas solamente naturales, vas a sentir que siempre estás un paso atrás. No estoy diciendo que abandones el tratamiento. No estoy diciendo que ignores la medicina. Estoy diciendo que si la raíz es espiritual, la respuesta tiene que incluir autoridad espiritual. Hay personas que han hecho todo en lo natural, pero nunca han peleado en lo invisible. Han cambiado dietas, han cambiado médicos, han cambiado rutinas, pero nunca han confrontado el miedo que se instaló en el alma. Nunca han confrontado la palabra de muerte que alguien declaró sobre ellos hace años. Nunca han confrontado el trauma que todavía vive en la memoria. Escúchame bien ahora, la enfermedad no siempre es castigo, pero sí puede convertirse en una plataforma de opresión cuando no es confrontada espiritualmente. Y el enemigo ama usar el dolor prolongado para sembrar dudas sobre el carácter de Dios. Empieza a susurrar: si Dios te amara, ya te habría sanado. Empieza a sembrar comparación. Mira cómo otros reciben milagros y tú no. Empieza a erosionar la fe lentamente. Y cuando la fe se debilita, el cuerpo se siente aún más vulnerable. Yo he visto algo que se repite demasiado. Personas que después de meses o años enfermas comienzan a bajar su expectativa de sanidad. Ya no oran con autoridad, oran resignados, ya no declaran promesa, solo piden que el dolor no empeore, y esa resignación es peligrosa, no porque Dios los haya abandonado, sino porque el enemigo quiere que aceptes como permanente lo que fue asignado como temporal. Óyeme, iglesia, hay cosas que entraron a tu cuerpo pero no tienen derecho de quedarse. Hay diagnósticos que son reales pero no son finales. Hay síntomas que son visibles pero no son definitivos. La pregunta no es solamente ¿qué tengo? La pregunta también es ¿qué puerta se abrió? ¿Fue miedo constante? ¿Fue estrés crónico? ¿Fue una temporada de tristeza profunda? ¿Fue un resentimiento que nunca se soltó? Porque cuando el alma sana, el cuerpo muchas veces comienza a responder. No estoy simplificando la complejidad médica. Estoy revelando una dimensión espiritual que muchos han ignorado. Y aquí viene algo que quiero que recibas sin defensas. La palabra de Dios no es solo inspiración, es medicina, no es metáfora, es sustancia espiritual. Pero si tú la lees como poesía, solo te inspira. Si la declaras como autoridad, comienza a operar. Muchos creyentes conocen versículos de memoria, pero nunca los han activado como tratamiento espiritual. Los leen en voz baja, pero no los decretan con convicción. Los citan, pero no los creen profundamente. Y la diferencia entre repetir y activar es la fe. La fe no es emoción. La fe es convicción profunda de que lo que Dios dijo tiene más peso que lo que el síntoma dice. Hermano, hermana, el campo de batalla no es solo tu cuerpo, es tu mente, es tu fe, es tu expectativa. Y si el enemigo logra que tú aceptes que esto será tu realidad permanente, entonces deja de pelear contigo y comienza a administrarte. Pero hoy algo tiene que cambiar.
Hoy tienes que dejar de tratar esta batalla como si fuera solamente química. Tal vez hay una raíz espiritual que necesita ser confrontada con la palabra viva. Tal vez hay una dimensión que no has activado. Tal vez has estado esperando que alguien ore por ti, cuando Dios quiere que tú te levantes con autoridad sobre tu propia vida. No te estoy culpando, te estoy despertando. Porque la enfermedad puede tocar el cuerpo, pero no puede definir tu identidad. El dolor puede visitarte, pero no puede establecerse sin resistencia. Y cuando la palabra se convierte en medicina viva, algo comienza a moverse en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Quédate firme, porque lo que viene ahora no es motivación, es fundamento. Y cuando entiendas lo que la Escritura revela sobre la palabra como medicina, tu manera de enfrentar esa condición cambiará para siempre. Familia, ahora sí vamos a entrar en fundamento. Porque yo no quiero que tú salgas de aquí emocionado solamente. Yo quiero que salgas armado. No quiero que digas qué mensaje tan bonito. Quiero que digas ahora entiendo por qué esto tiene poder. Porque si tú no entiendes el fundamento bíblico, tu fe se vuelve frágil. Y la fe frágil no sostiene una guerra larga. Escúchame bien. La sanidad no es una idea moderna. No es un invento de predicadores. No es una exageración carismática. La sanidad está en el corazón mismo de la revelación bíblica. Desde el Antiguo Testamento, Dios se revela con nombres que muestran su carácter. Y uno de esos nombres es Jehová Rafa, el Señor tu sanador. No dice el Señor que a veces sana. No dice el Señor que sana solo lo pequeño. Él se presenta como sanador. Eso es parte de su identidad. Pero ahora quiero llevarte más profundo. Proverbios declara algo que muchos leen rápido y pasan por alto. Hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Escuchaste eso? No dice que la palabra es inspiración para el alma solamente. Dice medicina para el cuerpo, medicina. Eso no es poesía decorativa. Eso es lenguaje clínico espiritual. Dios no habla al azar. Cuando Él usa la palabra medicina, está revelando una función. La palabra no solo consuela, la palabra sana, la palabra no solo corrige, la palabra restaura tejidos invisibles. Ahora escucha esto con atención. El Salmo 107 declara que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No envió un ángel, no envió un profeta, envió su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene sustancia espiritual. La palabra no es sonido vacío, es energía del cielo cargada de intención divina. Cuando Dios dijo sea la luz, no fue un deseo, fue una liberación de poder. La luz no discutió, la luz obedeció. Y la misma palabra que creó la luz es la que tú tienes escrita en tu Biblia. ¿Te das cuenta del peso de eso? Ahora entiende esto, los salmos no fueron escritos desde comodidad. No fueron escritos en una oficina tranquila con música suave de fondo. Muchos salmos fueron escritos en persecución, en enfermedad, en angustia, en traición, en miedo. Son oraciones sangradas, son declaraciones hechas desde el suelo. Y precisamente por eso tienen poder, porque nacieron en medio del dolor. El salmista no escribía desde teoría, escribía desde experiencia. Y cuando un hombre quebrantado declara confianza en Dios en medio del dolor, esa declaración tiene peso eterno. Hay un salmo en particular que vamos a estudiar en unos momentos, pero antes de revelarlo completamente, quiero que entiendas el contexto espiritual de lo que es un salmo. Un salmo es más que un canto, es una proclamación, es un decreto poético que carga verdad espiritual. Y cuando tú lo declaras con fe, no estás recitando literatura antigua, estás activando un decreto eterno. Jesús mismo respondió al enemigo con la palabra escrita. No inventó frases nuevas, no improvisó, declaró lo que ya estaba establecido. ¿Por qué? Porque lo que está escrito tiene respaldo legal en el cielo, hermano. Escucha esto, la enfermedad puede tener respaldo biológico, pero la palabra tiene respaldo eterno. Y cuando algo eterno confronta algo temporal, lo eterno tiene ventaja. Hay algo poderoso en el libro de Deuteronomio, donde Dios dice que su palabra no está lejos, ni en el cielo, ni más allá del mar, sino cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué significa eso? Que la palabra necesita estar en tu boca para operar. No basta con que esté en la página, necesita pasar por tu fe. Aquí es donde muchos fallan. Leen, pero no creen profundamente. Repiten, pero no se apropian.
Y la diferencia entre leer un salmo y activarlo es la convicción con la que lo declaras. Ahora presta atención. El salmo que vamos a entrar fue escrito por alguien que conocía la fragilidad humana. No fue escrito por un hombre que nunca tuvo miedo. Fue escrito por alguien que enfrentó enemigos reales, traiciones reales, angustias reales, y en medio de esa vulnerabilidad hizo algo que cambió su destino. Declaró protección, declaró cobertura, declaró confianza radical en Dios. No estaba negando el peligro, estaba proclamando una verdad superior al peligro. Y eso es clave para tu sanidad. La fe no niega el síntoma, la fe declara una autoridad mayor que el síntoma. Muchos creen que declarar la palabra es fingir que no existe enfermedad. No, declarar la palabra es reconocer que la enfermedad no tiene la última palabra. Escúchame bien ahora, porque esto es profundo. En la cultura hebrea, repetir la palabra no era repetición vacía, era meditación activa, era murmurarla hasta que se volviera parte de tu interior, hasta que tu mente la aceptara, hasta que tu espíritu se alineara con ella. Y cuando mente y espíritu se alinean con la verdad divina, el cuerpo comienza a responder. ¿Sabes por qué muchos leen un salmo una vez y no ven cambios? Porque la palabra no fue diseñada como pastilla única, fue diseñada como tratamiento continuo. Así como un antibiótico necesita constancia, la palabra necesita permanencia. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Espíritu y vida, no metáfora, no símbolo, espíritu. Eso significa que la palabra opera en dimensiones invisibles, que luego impactan lo visible. Hay enfermedades que comenzaron con una palabra de miedo. Esto es grave, esto no tiene cura, esto es hereditario. Y esa palabra se instaló como sentencia. Pero cuando una palabra de Dios entra con mayor peso, puede romper la sentencia anterior. Porque en el reino espiritual, la palabra tiene poder creativo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios obra a través de la palabra, sana a través de la palabra, libera a través de la palabra. Y el salmo que vamos a declarar no es un amuleto, no es superstición, no es fórmula mágica, es un decreto respaldado por el carácter de Dios. Pero aquí viene la confrontación suave. ¿Tú realmente crees que la palabra puede sanar tu cuerpo? No emocionalmente, no intelectualmente. ¿Lo crees en lo profundo? Porque si tú crees más en el diagnóstico que en la promesa, tu fe se divide. Y la fe dividida no activa el poder completo. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y muchos están entre la esperanza y el miedo, entre la promesa y la resignación, entre la oración y la duda. No te condeno, lo entiendo, el dolor cansa, el tiempo desgasta, pero hoy estamos construyendo fundamento para que tu fe no sea emocional sino sólida. El salmo que viene ahora fue declarado por generaciones, fue susurrado en camas de enfermedad, fue proclamado en guerras, fue repetido por creyentes perseguidos, y la razón por la que ha sobrevivido siglos es porque no depende de cultura, depende de verdad eterna. Y cuando lo entendamos en su contexto, cuando lo desmenucemos espiritualmente, vas a ver que no es poesía bonita, es un escudo, es cobertura, es medicina invisible que comienza a operar donde los ojos no ven. Prepárate, porque ahora vamos a entrar directamente en ese salmo. Y lo que parecía solo lectura se convertirá en arma viva. Hermano, ahora sí, respira profundo, porque lo que voy a revelarte no es un versículo suelto, no es una frase bonita para poner en la pared. Es un escudo completo, es una cobertura espiritual que ha sido subestimada por muchos porque la han leído como poesía y no como decreto. El salmo del que estamos hablando es el Salmo 91. Sí, el Salmo 91. Pero no lo escuches como algo que ya conoces. Escúchalo como si fuera la primera vez que el cielo lo pronuncia sobre tu vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Detente ahí. No dice el que visita, no dice el que ocasionalmente ora, dice el que habita. Habitar es permanecer, es establecer residencia, es vivir ahí.
El problema de muchos creyentes es que visitan la presencia de Dios cuando hay crisis, pero no habitan en ella diariamente. Y este salmo no es para visitantes, es para habitantes, porque la sombra del Omnipotente no cubre a quien pasa corriendo, cubre a quien permanece. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Escúchame bien ahora, no dice pensaré, dice diré. La activación es verbal. El salmista entendió algo poderoso. Lo que no se declara, no se establece. Cuando tú dices mi Dios, estás reclamando relación. Cuando dices mi castillo, estás estableciendo protección. Y cuando dices en quién confiaré, estás declarando decisión, no emoción. Porque confiar no es sentir seguridad, es decidir creer aunque el síntoma siga ahí. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La peste, escucha esa palabra. En el contexto bíblico, peste no era solo epidemia colectiva, era enfermedad devastadora, contagiosa, mortal. Y el Salmo no dice, tal vez te librará, dice, Él te librará. Declaración directa. Ahora entiende esto espiritualmente. El lazo del cazador representa ataque invisible, trampa que no ves venir. Así operan muchas enfermedades, silenciosas, progresivas, se instalan sin ruido, pero el Salmo declara liberación antes de que la trampa cierre completamente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Imagen de cobertura, imagen de protección maternal. No es frialdad militar, es cuidado cercano, porque hay enfermedades que no solo duelen físicamente, duelen emocionalmente. Y Dios no solo protege como guerrero, también cubre como padre. Escudo y adarga es su verdad. No dice su emoción, no dice tu fuerza, dice su verdad. La verdad de Dios es escudo. ¿Y cuál es la verdad? Que por sus llagas fuimos nosotros curados, que Él es sanador, que no estamos abandonados. No temerás el terror nocturno. Escucha esto. Muchas enfermedades se agravan en la noche. El miedo crece en la madrugada. Los pensamientos se intensifican cuando todo está en silencio. Pero el Salmo confronta el miedo directamente. No temerás. No dice que no habrá oscuridad. Dice que no temerás en la oscuridad. Porque la cobertura no depende de la luz externa. Depende de la presencia divina. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Otra vez peste, otra vez enfermedad. Pero ahora describe algo interesante. Anda en oscuridad. Eso significa que opera sin ser detectada al principio. Muchas condiciones comienzan así, invisibles. Pero el Salmo declara que ni siquiera lo que opera oculto tiene autoridad final. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta es una de las declaraciones más fuertes del texto. No es negación de crisis colectiva, es distinción de pacto. Es decir, puede haber enfermedad alrededor, pero el pacto que habitas te distingue. Ahora escucha bien, esto no es inmunidad arrogante, es confianza de pacto, no es orgullo espiritual, es identidad espiritual. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí vuelve la clave, habitación, residencia, permanencia. No es repetir el Salmo una vez, es vivir bajo esa verdad constantemente. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Plaga, otra vez lenguaje de enfermedad, pero ahora amplía el alcance. No solo tu cuerpo, tu morada, tu casa, tu familia. Este salmo no es solo para sanidad personal, es cobertura territorial, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Protección invisible, ayuda que no ves. Hay batallas que se libran en dimensiones que tus ojos no perciben, y mientras tú duermes, el cielo trabaja. Hollarás al león y al áspid. Autoridad. No solo protección pasiva, dominio activo, no solo resistir enfermedad, aplastar opresión. Y ahora escucha la parte final, porque aquí habla Dios mismo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. No dice porque fue perfecto. No dice porque nunca dudó. Dice porque puso su amor en mí. La relación activa la intervención.
Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer su nombre es conocer su carácter. Jehová Rafa, Jehová sanador. Me invocará y yo le responderé. No silencio. Respuesta. Con él estaré yo en la angustia. Escucha eso. No promete ausencia de angustia. Promete presencia en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Larga vida, no vida acortada, no destino truncado. Hermano, hermana, este salmo no es amuleto, no es talismán, no es ritual, es pacto declarado. Pero aquí viene la confrontación que no puedo evitar. No funciona si lo repites como fórmula mágica. No funciona si lo lees sin fe. No funciona si lo mezclas con incredulidad. Funciona cuando decides habitar, cuando decides declarar, cuando decides creer que esta palabra tiene más autoridad que tu diagnóstico. La diferencia entre repetir y decretar es convicción. Y hoy, este salmo deja de ser lectura decorativa y se convierte en medicina espiritual. No porque tenga magia, sino porque tiene respaldo eterno. La enfermedad puede hablar, el síntoma puede gritar, el miedo puede susurrar. Pero cuando tú declaras este salmo con fe viva, algo comienza a moverse en el mundo invisible. Porque la palabra enviada no regresa vacía. Y lo que se activa en lo invisible, tarde o temprano se manifestará en lo visible. Hermano, ahora viene la parte donde esto deja de ser información y se convierte en confrontación. Porque ya vimos el fundamento. Ya desmenuzamos el Salmo 91. Ya entendiste que no es poesía decorativa. Ahora la pregunta es incómoda pero necesaria. ¿Lo vas a activar o lo vas a admirar? Porque hay una diferencia enorme entre conocer el Salmo 91 y vivir bajo el Salmo 91. Escúchame bien. Mucha gente tiene el Salmo 91 abierto en la sala. Lo tienen impreso, lo tienen enmarcado. Lo tienen en el celular, pero no lo tienen en la boca con fe, no lo tienen en el corazón con convicción. Y este salmo no fue diseñado para ser decoración, fue diseñado para ser declarado. Ahora te voy a decir algo fuerte, pero te lo digo con amor pastoral. Hay personas que leen el Salmo 91 cuando tienen miedo, pero el miedo sigue gobernando. Y el problema no es el salmo, el problema es que lo leen desde el pánico, no desde la autoridad. Tú no declaras el Salmo 91 como víctima, tú lo declaras como hijo, tú no lo lees pidiendo permiso, tú lo lees estableciendo pacto, porque cuando el salmista dice, diré yo a Jehová, está asumiendo postura, está tomando posición espiritual, está diciendo, no importa lo que veo, yo voy a declarar quién es Dios para mí. Y aquí viene la confrontación real. ¿Tú habitas al abrigo del Altísimo o visitas cuando hay crisis? Porque el Salmo comienza con una condición. El que habita, no el que corre a última hora, no el que ora solo cuando el diagnóstico asusta, el que habita. Habitar implica relación constante, implica vida diaria en comunión, implica cerrar puertas que abren opresión, implica soltar resentimientos que enferman el alma, implica dejar hábitos que contaminan el espíritu. No puedes querer cobertura completa viviendo con puertas abiertas. Escúchame, iglesia, hay gente declarando, no te sobrevendrá mal, pero siguen alimentando miedo todos los días con noticias, con pensamientos catastróficos, con palabras de derrota. Hay gente diciendo, plaga no tocará mi morada. Pero dentro de la casa hay conflictos constantes, gritos, palabras de maldición. No es ritual lo que activa este salmo, es alineación. Cuando tú alineas tu mente, tu boca y tu fe con lo que el salmo declara, entonces comienza a operar como medicina espiritual. Pero si tú lo lees y luego dices, esto no va a cambiar, estás cancelando lo que acabas de declarar. La fe no es emoción momentánea, es decisión constante. Ahora escucha esto con profundidad. Este salmo no promete ausencia total de batalla, promete presencia de Dios en medio de la batalla. Con Él estaré yo en la angustia. No dice que no habrá angustia, dice que no estarás solo en ella. Hay personas que se frustran porque declararon el salmo una semana y el síntoma sigue ahí. Y entonces dicen, no funcionó.
y vuelven a la resignación. Pero tú no tomas un tratamiento médico un solo día y dices que no sirve. Hay procesos, hay tiempos, hay resistencia que se rompe progresivamente. La palabra es medicina, pero requiere constancia. Ahora voy a confrontar algo más profundo. Hay enfermedades que están conectadas a cargas emocionales que nunca soltaste. El Salmo dice que Dios es tu refugio, pero si tu refugio real es el control, si tu refugio real es la ansiedad, si tu refugio real es el miedo a perder, entonces tu corazón está dividido. Y el corazón dividido debilita la activación de la promesa. Tú no puedes decir, no temeré el terror nocturno, y al mismo tiempo vivir anticipando lo peor cada madrugada. No te condeno, te estoy despertando, porque el enemigo no siempre necesita enfermarte más. A veces solo necesita que vivas con miedo constante para debilitar tu sistema. Y aquí hay algo poderoso que quiero que entiendas. El Salmo 91 no es solo protección pasiva, es autoridad activa. Dice que hollarás al león y al áspid. Eso es dominio, eso es aplastar lo que te quería aplastar. Eso significa que no solo declaras protección, declaras victoria. Ahora escucha esto, porque esto cambia todo. Cuando tú comienzas a declarar este salmo con convicción diaria, tu mente empieza a alinearse, y cuando la mente se alinea, el cuerpo comienza a responder diferente. El miedo baja, la ansiedad se reduce, la paz se establece, y muchas condiciones físicas están profundamente conectadas al estrés crónico. No estoy diciendo que todo se resuelve en un segundo. Estoy diciendo que cuando la paz de Dios gobierna, el cuerpo deja de vivir en estado de alarma constante. Y la alarma constante es terreno fértil para enfermedad. Entonces este salmo no solo protege espiritualmente, también restablece la atmósfera interna. Pero ahora viene algo más. No funciona como amuleto. No lo pongas debajo de la almohada como si fuera objeto mágico. No lo declares mientras sigues alimentando incredulidad. No lo uses como fórmula rápida sin transformación interna. Funciona cuando decides habitar. Funciona cuando decides confiar. Funciona cuando decides cerrar puertas emocionales que mantenían opresión. Porque el Salmo dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Dónde está puesto tu amor? ¿En la promesa o en el miedo? ¿En la presencia o en el diagnóstico? Dios no responde perfección, responde amor genuino y confianza real. Y aquí quiero que recibas esto con ternura. Si has estado cansado, si has estado dudando, si has estado leyendo el Salmo pero sin fuerza, no te condenes, no te avergüences. El hecho de que estés aquí escuchando esto ya es señal de que el Espíritu Santo está despertando algo en ti. Pero ahora tienes que decidir, ¿vas a leerlo como tradición o vas a declararlo como pacto? Porque cuando tú dices, Él me librará, no estás deseando, estás afirmando. Cuando dices, no temeré, no estás negando la realidad, estás estableciendo autoridad sobre el miedo. Y cuando tú comienzas a hacer eso diariamente, mañana y noche, algo empieza a romperse en el mundo invisible. Hay opresiones que no se van con una oración emocional, se van con perseverancia firme. Y el Salmo 91, declarado con fe viva, se convierte en cobertura continua. No es superstición, es pacto. No es repetición vacía, es alineación constante. Y cuando alineas tu boca con la verdad eterna, el cielo responde. No porque tú seas fuerte, sino porque la palabra que declaras tiene respaldo eterno. Y lo que se activa en lo invisible, inevitablemente comienza a manifestarse en lo visible. Hermano, hermana, ahora llegamos al momento más delicado y más poderoso de todo este mensaje, porque después de fundamento viene identidad, después de revelación viene decisión, después de entender el Salmo 91 viene algo que nadie puede hacer por ti, asumir tu posición espiritual. Escúchame con ternura, si llegaste hasta aquí no fue casualidad, no fue un algoritmo, no fue coincidencia. Dios no te trajo hasta esta palabra para exigirte más carga. Te trajo para levantarte. Te trajo para recordarte quién eres en medio de la batalla que has estado peleando en silencio. La enfermedad intentó redefinirte. El diagnóstico intentó etiquetarte. El miedo intentó gobernarte. Pero hoy
El cielo te recuerda algo. Tú no eres tu condición. Tú no eres tu síntoma. Tú no eres tu historial médico. Tú eres hijo. Tú eres hija. Tú eres territorio redimido por la sangre de Cristo. Y eso cambia la posición desde donde peleas. Porque cuando tú peleas como víctima, ruegas. Pero cuando peleas como hijo, declaras. Cuando peleas como desesperado, dudas. Pero cuando peleas como heredero, confías. Escúchame, iglesia. El Salmo 91 no es para personas que se ven pequeñas frente a la enfermedad. Es para personas que recuerdan que el Altísimo es su habitación. Y ahora quiero que algo quede sellado en tu espíritu. No vas a leer este salmo como quien busca suerte. Lo vas a declarar como quien establece pacto. No lo vas a repetir por tradición. Lo vas a proclamar con convicción. Desde hoy, cada mañana y cada noche lo vas a declarar en voz alta. No en silencio tímido, en voz alta. Porque la fe se activa con la boca. La Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y salvación incluye liberación, restauración, preservación. Pon tu mano sobre tu cuerpo ahora mismo, donde está el dolor, donde está la debilidad, donde está el síntoma. Y escucha esto, tu cuerpo no es enemigo, tu cuerpo es templo. Y lo que ha estado afectando tu templo no tiene derecho eterno. Tal vez el proceso ha sido largo, tal vez has llorado en noches donde nadie te vio, tal vez has sonreído frente a otros mientras por dentro estabas agotado. Yo lo sé, yo he visto ese cansancio en los ojos de personas que aman a Dios y no entienden por qué siguen luchando. Pero hoy no es día de resignación, hoy es día de alineación, porque cuando tú dices, el que habita al abrigo del Altísimo, no estás citando historia antigua, estás describiendo tu posición presente. Tú habitas, tú permaneces, tú confías. Y ahora viene algo más profundo. Perdona. Si hay resentimiento en tu corazón, suéltalo hoy. Si hay miedo que has alimentado, entrégalo hoy. Si hay palabras de derrota que has declarado sobre tu vida, arrepiéntete hoy. No porque Dios te esté castigando, sino porque la sanidad fluye con mayor libertad cuando el alma está limpia. La amargura enferma, el miedo debilita, la culpa desgasta, pero el perdón libera, la confianza fortalece, la paz restaura. Hoy decides cerrar puertas emocionales, hoy decides no alimentar más pensamientos de muerte, hoy decides no decir más, esto nunca se va a ir, hoy decides declarar, Él me librará. Y escucha esto con firmeza. Aunque el síntoma no desaparezca hoy mismo, tu fe no retrocede. Aunque el proceso sea gradual, tu declaración no se detiene, porque lo que se activa en lo invisible comienza a trabajar antes de que tú lo veas manifestado. No todo milagro es instantáneo, algunos son progresivos, pero cuando el cielo responde, responde. Ahora quiero que declares conmigo, con convicción real, no como repetición vacía. Yo no soy víctima, yo no soy abandono, yo no soy sentencia final. Yo habito bajo la sombra del Omnipotente. La plaga no tiene autoridad permanente sobre mi cuerpo. El miedo no gobierna mi mente. La palabra es medicina para mis huesos. Dilo hasta que lo sientas alineado por dentro. Hermano, hermana, Dios no te trajo hasta aquí para dejarte igual. Dios no permitió esta palabra para que fuera entretenimiento espiritual. Esta es activación. Y ahora voy a orar por ti, no como fórmula, no como ritual, sino como cobertura. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo levanto a cada persona que está escuchando esta palabra. Tú conoces su diagnóstico, tú conoces su historial, tú conoces las lágrimas que nadie más vio. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos que el Salmo 91 no es teoría, es pacto vivo. Señor, donde hay enfermedad física, sopla restauración. Donde hay opresión espiritual, rompe cadenas. Donde hay miedo nocturno, establece paz sobrenatural. Donde hay desgaste prolongado, renueva fuerzas. Declaramos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Declaramos que la plaga no tocará permanentemente su morada. Declaramos que los ángeles del Señor guardan cada habitación, cada órgano, cada sistema. Padre, si hay raíz emocional conectada a esta condición, arráncala ahora. Sana recuerdos, sana traumas, sana heridas ocultas, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento
comience a custodiar la mente y el cuerpo. Revivimos expectativa, restauramos fe, encendemos esperanza. Y ahora escucha esto, porque esto es identidad profética. Tú no vas a terminar esta historia debilitado. Tú no vas a ser recordado por la enfermedad. Tú vas a testificar de la fidelidad de Dios. Porque el mismo Dios que prometió larga vida es el Dios que sostiene tu proceso. No mires el reloj del hombre. Confía en el tiempo del cielo. Y cuando la duda quiera regresar, tú declaras otra vez el salmo. Y cuando el miedo susurre, tú lo proclamas otra vez. Y cuando el síntoma intente intimidarte, tú respondes con la palabra. Porque tú no peleas solo. Hoy te levantas con identidad firme. Hoy te levantas con convicción renovada. Hoy te levantas sabiendo que el abrigo del Altísimo no es metáfora, es realidad espiritual. Y ahora dilo con autoridad, no con emoción pasajera, sino con decisión profunda. Yo me levanto para guardar mi casa. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, escúchame con el corazón abierto porque esta no es una despedida ligera. Esto es un sello espiritual. Hemos caminado juntos desde el dolor hasta la revelación, desde la confusión hasta la identidad. Pero ahora viene algo más profundo que todo lo anterior, la decisión pública de tu fe. Porque la fe que se queda escondida muchas veces se debilita, pero la fe que se declara se fortalece. Tú no escuchaste este mensaje por entretenimiento, no fue casualidad, no fue coincidencia que justo hoy, justo en este momento de tu vida, apareciera esta palabra frente a ti. Dios no desperdicia mensajes, Dios no habla al azar. Cuando Él envía palabra es porque hay algo que quiere activar. Y hoy Él quiere activar autoridad en ti. Escúchame bien. La enfermedad intentó silenciar tu voz, intentó hacerte dudar, intentó robar tu expectativa. Pero tú sigues aquí, sigues creyendo, sigues buscando. Y eso ya es evidencia de que el enemigo no pudo quebrarte. Tal vez te cansó, pero no te destruyó. Tal vez te debilitó, pero no te venció. Tal vez te hizo llorar, pero no pudo apagar tu fe. Y ahora el cielo te está mirando y diciendo, es tiempo de levantarte con convicción firme. No desde arrogancia, no desde negación del diagnóstico, sino desde identidad espiritual. Porque el Salmo 91 no es solo protección pasiva, es declaración activa de quien gobierna tu vida. Y si el Altísimo es tu habitación, entonces la enfermedad no es tu dueño. Ahora quiero que entiendas algo muy serio. Lo que tú declares después de este mensaje va a determinar el ambiente espiritual que te rodea, porque tus palabras crean atmósfera, tus palabras alimentan esperanza o alimentan miedo. Ya no puedes seguir diciendo esto nunca se va a ir. Ya no puedes seguir declarando derrota sobre tu propio cuerpo. Ya no puedes seguir repitiendo el peor escenario como si fuera destino escrito. Desde hoy tu boca se alinea con el cielo. Y aquí viene el llamado que no es emocional, es espiritual. Quiero que hagas algo que tal vez parezca sencillo, pero es profundamente profético. Escribe en los comentarios, habito bajo la sombra del Omnipotente. No lo escribas por costumbre. Escríbelo como acto de fe. Escríbelo como pacto público. Escríbelo como declaración que rompe resignación. Porque cuando tú declaras públicamente tu confianza en Dios, algo se fortalece dentro de ti. No porque Dios necesite verlo escrito, sino porque tu espíritu necesita asumirlo. Hermano, hay personas que han vivido meses en silencio con esta batalla. No han contado todo lo que sienten, no han confesado todo el miedo que han cargado. Pero hoy el Espíritu Santo te está diciendo, no pelees solo. Cuando escribes esa declaración estás diciendo, yo elijo confiar, yo elijo habitar, yo elijo creer que esta historia no termina en enfermedad. Y escucha esto con ternura. Si el proceso ha sido largo, Dios no te ha abandonado. Si la respuesta ha sido más lenta de lo que esperabas, Dios no está distraído. Si el milagro no ha sido instantáneo, no significa que no esté en movimiento. El cielo no trabaja con ansiedad, trabaja con propósito, pero tú debes mantenerte firme. Sigue declarando el Salmo 91 cada día. Sigue cubriendo tu casa. Sigue hablando vida sobre tu cuerpo. Sigue cerrando puertas emocionales que debilitan tu paz.
Y cuando el miedo intente regresar en la noche, no te quedes en silencio. Declara. Cuando el síntoma intente intimidarte, no lo mires como sentencia. Míralo como batalla temporal. Porque el mismo Dios que prometió larga vida no miente. Y ahora quiero que hagamos algo juntos. Pon tu mano sobre tu pecho nuevamente. Respira profundo y declara en voz alta: yo no soy abandono, yo no soy sentencia final, yo no soy mi diagnóstico. Yo habito bajo la sombra del Omnipotente. La plaga no gobernará mi cuerpo. La paz de Dios gobierna mi mente. Decláralo hasta que lo sientas alineado por dentro. Y ahora te hablo directamente a ti, que has estado agotado. Dios no te trajo hasta aquí para exigirte perfección. Te trajo para restaurarte. No te trajo para señalarte. Te trajo para levantarte. Tal vez has fallado en tu constancia. Tal vez has tenido días de duda. No te castigues. Levántate otra vez. La gracia de Dios no se agota porque tu fe tuvo un día débil. Pero hoy marca un antes y un después. Desde hoy no declaras miedo. Declaras pacto. Desde hoy no hablas derrota. Hablas promesa. Desde hoy no te identificas con la enfermedad. Te identificas con el abrigo del Altísimo. Y si este mensaje habló directamente a tu corazón, si sentiste que Dios te estaba hablando personalmente, escribe esa declaración en los comentarios. No como tradición digital, sino como acto espiritual. Habito bajo la sombra del Omnipotente. Hazlo ahora, porque mientras tú escribes, estás sellando una decisión. Y mientras decides, el cielo responde. Hermano, hermana, levántate con esta identidad firme. Yo me levanto para guardar mi casa. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.